¡Boom! Bueno, simplemente vamos a dar gracias, ¿verdad? Porque ni siquiera sabemos por qué estamos vivos, por qué existimos, más que porque un ser dejó escrito e hizo posible que nosotros pudiéramos leer en este libro lo siguiente: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque simplemente existimos, para comenzar, ¿verdad? Y vamos a entrar en el mensaje de hoy, que va a ser, pues, ¿por qué nos cegamos en las pruebas? Lo primero, lo más fácil es decepcionarnos de Dios. Eso es lo primero que debemos de tener en cuenta, que lo más fácil en la vida es decepcionarnos de Dios. Y vamos a ver cómo el diablo usa esto que acabamos de mencionar para simplemente hacernos apartar, bien sea por una pérdida de dinero, por una pérdida familiar, por cualquiera que sea la prueba. El diablo aprovecha esto para nosotros caer y decir: Dios no está conmigo, Dios no existe, Dios no me ayuda, Dios, sin saber y olvidando nosotros mismos que parte de todo lo que sucede en este planeta, obviamente, pues es parte de nosotros, porque por eso existimos y por eso la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Jesucristo. Y en nuestro día a día nos podemos dar de cuenta que eso es verdad. La cosa, el punto está en cómo lo estamos usando. Tú te pones a ver, y una persona que roba un banco tiene que tener una capacidad tremenda. Y la palabra lo dice de otra manera. Segunda, dice la palabra en Segunda de Corintios 2:11, porque no ignoramos las maquinaciones, o sea, y esto es lo que usa un narcotraficante, un violador, un presidente corrupto, de esos que sobran ahorita. Esto es lo que usa el diablo para que tú y para que yo caigamos y dejemos de creer en Dios. Las maquinaciones, esto es muy importante realmente. Y bueno, hablando en este respecto, vamos a ver, porque es una pregunta sana que cabe hacernos en esto, y la encontramos en el libro de Primera de Timoteo capítulo 4 versos 1. Es una exhortación que se nos hace a nosotros como creyentes que estamos pasando por pruebas a diario, ¿entiendes? Pero el Espíritu dice, Primera de Corintios capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, y sí que creemos que estamos en los postreros días, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. La palabra de Dios nos dice en el primer libro, en la primera carta de Timoteo, una carta que, de acuerdo a los registros históricos, se envía, ¿verdad?, de un lugar de Jerusalén. Pudo ser a Éfesos o pudo ser a Corintio, pero en este caso estamos hablando del amigo del apóstol Pablo, Timoteo. Y lo más interesante de todo esto es que estos son hechos históricos que están en lugares geográficos que todavía existen, que nosotros lo buscamos en las Googles, y son lugares históricos que nosotros simplemente no tenemos conocimiento, o que nunca nuestros padres nos hablaron de ellos, como Judea, Jerusalén, Galilea, lugares que existen en el planeta y que son parte de nuestra propia historia, y que pues si no conocemos de esto, desconocemos la historia, nuestra naturaleza, nuestra esencia, de dónde venimos, o el porqué, el propósito de por qué existimos, que de acuerdo a la palabra de Dios es prepararnos, nos estamos preparando pues para la vida que viene después de esta, como dice la palabra en Hebreos 9:27. Y si tú te pones a ver, es lo que más tiene sentido. Nos estamos preparando para lo que sea que venga después de esta vida, bien sea el infierno, como dice Lucas capítulo 16 versos 19, o como dice la palabra de Dios claramente, nuevo cielo y nuevas tierras, Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, 21. Entonces, hablando en este respecto,
el mensaje que nos reúne hoy. Vamos a ver, ese es el primer llamado que hacemos en este día. Examinarnos en qué estamos creyendo, lo acabamos de leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, o sea, en estos tiempos, ahorita que estamos a punto de una tercera guerra mundial, cuando todo aparentemente está tan tranquilo, tan callado, pero muchas personas ignoran que el agua se está acabando en el planeta, que la contaminación en los mares está destruyendo la vegetación, la ecología, el sistema que nos rodea a nosotros, aquí donde estamos, está tosiendo, está enfermo. Este planeta ya está enfermo. Tú te pones a analizar, llueve cuando no tiene que llover, cae nieve cuando tiene que haber sol. Es una locura, ¿me entiendes? Es una locura totalmente, y de ahí radica todo esto en que nosotros nos encontramos, y todo esto lo usa el diablo. Toda esta confusión que hay alrededor del planeta es lo que el diablo usa para separarnos a ti y para separarme a mí de Dios, de nuestro propósito. Veamos qué dice la palabra respecto a esto. Estamos en la página 783. Y esto simplemente es una conexión de todo lo que nos pasa a nosotros en la vida. Cada día que nosotros amanecemos y vemos que el mundo simplemente va de mal en peor y todo lo demás que ya sabemos, pero no hacemos algo, no buscamos la forma realmente de tomar protagonismo en mi vida, en mis acciones, en mi finanza, en lo que me está pasando. ¿Por qué esto? ¿Por qué la vecina me mira como si tuviera demonio? ¿Será que tiene demonio la vecina también y yo no lo sé? ¿Qué dice la Biblia? De esto es lo que nosotros tenemos que prestarle un poco más de atención, en vez de tanto Facebook, tanto like, tanto me gusta, tantas tonterías que a la final solamente nos distraen la mente. Tú te pones a ver y el planeta está distraído, está desviado, está como un títere. Nos tienen entre redes sociales, entre televisión, películas, tienen al planeta distraído, a nosotros los seres humanos. La palabra dice en 1 de Corintios capítulo 2 verso 16 que tú que estás allá y yo que estoy aquí tenemos la mente de Jesucristo, la mente del creador del universo. Tenemos la mente, es lo que dice 1 de Corintios 2:16. Y la cosa está, si tú te pones a analizar, en cómo la estamos usando. Por eso muchos la usan para tener 5, 7 parejas, otros la usan para robar, engañar, narcotraficante, para violar, otros la usan para maquinar y preparar un plan para irse a robar un banco, y otros la usan para ayudar a otras personas que pasaron por situaciones que nosotros pasamos, drogas, engañar, mentira, egoísmo, y pues usamos esa mente que Dios nos da para evitarle a la generación que viene atrás que no caigan, que no terminen siendo engañadas como muchos de nosotros lo fuimos. Porque estos somos nosotros, a la final, los creyentes en Jesucristo. Una escuela de es homosexuales, ex mentiroso, es egoísta, ex asesino, ex violador, ex narcotraficante, ex de todo. Aquí no se salva nadie. Gloria a Dios por las personas que crecieron en un ambiente cristiano. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar, nos damos de cuenta que 1 de Corintios capítulo 6 versos 9 es el mensaje que le envía a la raza humana. Es el mensaje que Jesucristo, después que dividió la historia de la humanidad, comenzamos en este panorama mundial del año 0 al 2019 en que nos encontramos, fue el mensaje que le dejó a todos nosotros. No tengas miedo a ser diferente, no te dé pena, a mí no hay error ni pecado que me sorprenda. 1 de Corintios capítulo 6 versos 9, porque esto fuimos nosotros en algún momento. Mentiroso y todo esto que ya acabamos de mencionar. El versículo 11 dice, mas ya fuimos santificados. Y santificado no significa andar con un gorrito blanco y con una barba blanca y vestido de blanco, no. Santificado en la palabra, en el original del griego, significa
separado. Yo antes fumaba marihuana, ya no lo hago. Yo antes engañaba a mi pareja, ya no lo hago. Yo antes robaba en mi trabajo, ya no lo hago. Yo antes violaba y tenía la mente enferma, andar con las mujeres o con los niños, ya no lo hago. Antes era un narcotraficante y ya no lo hago. Ahora usamos todo eso, ¿verdad?, para evitar, para de una u otra forma contrarrestar. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar la historia de la humanidad, nos damos de cuenta que esto fue lo que sucedió 2000 años atrás, cuando Jesucristo se presenta en el panorama mundial, comienza a rescatar a Andrés, a Marco, a Pedro, a Juan, a los pescadores de pescados, y les dice: no temáis, venid a mí y yo los haré pescadores de almas o pescadores de hombres. O sea, el panorama mundial se encuentra de esta manera, y así lo podemos ver cuando nosotros comenzamos a caminar con Jesucristo. Han pasado 2000 años desde que la historia nos da testimonio de que Jesucristo, el Dios que está en el tercer cielo, bajó y se hizo carne, ¿verdad? Y se radica, empieza la revolución cristiana en los primeros siglos, y hasta hoy pues tenemos simplemente la Biblia y los testimonios de personas que documentaron lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos. Y mira lo interesante de esto: 2000 años han pasado, y lo único que ha cambiado en estos 2000 años se llama la tecnología. Ponte a analizar esto. La tecnología es lo único que ha cambiado. Pasamos del caballo, del camello, de los elefantes, de los burros, pasamos al motor, que se comenzó a fabricar en 1902 con este hombre William Ford, algo así se llamó, el creador del Ford, del primer carro, en 1902. Y en 1900 en adelante comienza la revolución industrial, tecnológica, los teléfonos en el año 60, los televisores. O sea, esto es una cosa interesante que nosotros simplemente, como dice el libro de Daniel capítulo 12, versos 4 nos dice: en los últimos días, en los últimos tiempos, la ciencia se aumentará. Y cuando buscamos el significado de la ciencia en los originales griegos, nos damos de cuenta que es simplemente el conocimiento, esta revolución que comienza a aumentar desde principios del siglo pasado, de 1900. Entonces, ¿cuál es el punto con este comentario? El punto es el siguiente: han pasado 2000 años, sí, pero lo único que ha cambiado es la tecnología. Pasamos del burro al carro, del correo, del correo electrónico, se brincó. Antes eran las palomas que llevaban los mensajes, o las mismas personas por cartas. De resto, las mismas personas es lo mismo. Los pensamientos, las ideas. Unos creían 2000 años atrás y otros no creían. Por eso crucificaron a Jesucristo. ¿Quiénes crucificaron a Jesucristo? Los religiosos. Recordemos que los fariseos y los escribas, los que tenían una organización religiosa 2000 años atrás en Jerusalén, fueron los que crucificaron a Jesucristo, porque llegó a manifestar la verdad. Y la verdad, ya lo sabemos, la verdad es el trago más amargo que a ti y que a mí como seres humanos nos toca tragar, nos toca pasar. Soy un pecador, sí. Soy un mentiroso, sí. Soy un envidioso, sí. Esta es la verdad. Nos cuesta tragarnos la verdad, y la verdad es el trago más amargo. Por eso crucificaron a Jesucristo. Y por eso nosotros pues no nos queda otra que lanzarnos también, meternos en la película y usar lo que es nuestro testimonio para edificar, para hacer algo en este mundo y sistema que está cada día más loco. Entonces, vamos a ver. Esto es en cuanto al punto que acabamos de mencionar, porque todo esto que acabamos de mencionar tiene que ver con el por qué nos cegamos en la prueba. Tú te pones a analizar: yo me ciego en la prueba porque nos cegamos normalmente porque realmente no conocemos de Dios. Solamente lo decimos de la boca para afuera
Y no es nuestra culpa, no es tu culpa y no es mi culpa, porque eso fue lo que nos transmitieron. Eso fue lo que la abuela de mi abuela, la mamá de mi mamá nos transmitieron. Sí, cree en Dios y dese por el pecho los domingos y brinque un poquito. Y entre semana viva como usted quiera. Y después va y se confiesa y la otra semana sigue pecando, sigue fornicando, sigue robando. No te preocupes. O haces como Robin Hood, roba a los ricos y dale a los pobres. Esta es la configuración intelectual y la configuración bíblica que la mayoría de seres humanos tienen en el planeta Tierra. Creo en Dios los domingos en la iglesia, pero después me voy. Y entre semana hago lo que yo quiera. Porque se confunde la libertad con el libertinaje. Y esto es lo que nos reúne hoy en este mensaje. ¿Por qué nos cegamos? Nos cegamos, la respuesta es a continuación la siguiente. Nos cegamos porque tú y yo sabemos que en nuestra conciencia algo nos dice que no estamos bien realmente con Dios. Nos cegamos cuando nos roban el auto, cuando perdemos el trabajo, cuando nuestra pareja se nos va o nos dejan botados, cuando nos robaron, cuando nos pasó algo que no esperábamos. Nos cegamos porque hay algo en nuestra conciencia que nos dice que no estamos bien con Dios realmente y que de una u otra forma Dios está involucrado en esto que me está aconteciendo. Solamente analiza, te invito a que analices esto, que es muy importante. Entonces nos encontramos en el medio de una confusión. ¿Por qué? ¿Para qué? Dios mío, ¿por qué permites esto? El Dios que yo creo es un Dios psicópata, o ¿por qué me está haciendo esto? En el medio de todas estas preguntas que surgen cuando nos encontramos ahí en la prueba, que no sabemos qué hacer, que no sabemos a quién decirle, pedirle por ayuda, veamos lo que sucede. Lo que sucede es lo siguiente, y esto es lo que hoy yo te invito a que analices y que tatúes en tu corazón. Que tatúes en tu corazón. ¿Por qué? Porque es importante, simplemente es importante para no terminar cometiendo el mismo error que se viene cometiendo o que la humanidad continúa cometiendo. En este momento de confusión, cuando nos encontramos en la vida confuso por la prueba, que no sabemos qué va a pasar, como si no fuera suficiente el hecho de que no nos hemos comportado bien con Dios y no hemos sido justos simplemente delante de Dios, tenemos la palabra, ¿verdad? Tenemos una palabra que nos dice que hay un ser que aprovecha y que usa esta situación para simplemente terminarnos de aplastar. Y para esa duda que tenemos de Dios, esa simplemente duda que tenemos de Dios en medio de la prueba, Él la aprovecha, la usa, y por eso que muchas veces nos enojamos con Dios, terminamos maldiciendo. ¿Cuántas veces no maldije yo a Dios? Yo recuerdo que yo renegué de Dios, y si mal no recuerdo hasta lo maldije. Vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. La palabra dice claramente en el libro de Juan, ¿verdad? En el libro de Juan capítulo 10, verso 10, lo siguiente. Vean lo que dice la palabra de Dios. Yo te invito a que tatúes esto en tu corazón, porque de esto depende lo que nosotros como seres humanos esperamos en este sistema que llamamos vida, en el medio de esa prueba, en el medio de esa pérdida, en el medio de esa caída financiera, en el medio de ese quebrantamiento de espíritu. Ahí es donde el diablo viene y ocurre lo siguiente. Juan capítulo 10, versos 10. Y este es el mismo Señor Jesucristo hablando, muy importante. Dice la palabra, Juan capítulo 10, versos 10. El ladrón, dice la palabra. Y el ladrón se refiere a Jesucristo, al diablo. Y ya vamos a ver, a describir y a graficar por qué Jesucristo el Señor le dijo ladrón. Y el ladrón no viene sino para hurtar. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Escúchalo bien, con cuidado, despacio, lentamente, nuevamente vamos a repetirlo. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Podemos decir a ciencia cierta, bueno, sí, pues es el diablo, ¿no? ¿Y qué se puede esperar bueno del diablo? Está bien, eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros a través de los años. Pero cuando nosotros comenzamos a estudiar, a prestarle un poco más de atención, nos damos de cuenta que vino a robar, a matar y a destruir. Vino a robar con esa poca esperanza que nos queda o que tenemos en medio de la prueba. Vino a matar mi fe, a hacer que yo termine renegando y diciendo Dios no existe y ahora me voy yo por mi cuenta. Y Él vino a destruir todo lo que a nosotros nos ha costado tanto trabajo. En el medio de la prueba viene, no sé qué hacer, voy a emborracharme, voy a volver con esa mujer con que engañé a mi pareja unos años atrás, unos meses atrás, porque pues a la final ya estoy perdido, ya me da por igual, me van a matar o me voy a ir preso por la deuda o por lo que sea que esté pasando. Entonces ponte a analizar, vamos a repetirlo con cuidado. Juan capítulo 10, verso 10. Nos encontramos en el medio de la prueba, estamos ciegos y tenemos esta palabra de Jesucristo, el ser que dividió la historia de la humanidad, que nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar, o sea, para quitarnos la paz y la fe, para matar ese poquito de entusiasmo que tenemos en salir adelante. Y no vino sino para destruir nuestra familia, destruir eso que tenemos ahí reservado para después que salgamos de esto. Ese es el diablo. Y esta es la respuesta del por qué nos cegamos en el medio o en la prueba. Porque es el diablo. Son las dos fuerzas que mueven el universo. Son las dos fuerzas que mueven el planeta. Y las 210 a 215 naciones que conforman este mundo. Es Dios por un lado, y de acuerdo a 2 de Corintios 4:4, es el mismo Satanás que se encuentra moviendo este planeta como un monopolio, pero no porque le da la gana, sino porque en la sabiduría de Dios y en la permisión, o sea, el permiso que Dios le da a Satanás, como lo hizo en el libro de Job, como lo hizo en Mateo, en Lucas, en toda la historia de la Biblia, nos encontramos que Dios hay cosas que permiten. ¿Por qué? Porque solamente tú y yo aquí sabemos cómo estamos realmente con Dios. ¿Qué tanto esfuerzo estamos haciendo por leer la Biblia? Por tener una relación personal, porque no me está viendo nadie, estoy en mi casa solo y pudiendo poner una pornografía, una porno, yo no la voy a ver, porque aunque nadie me está viendo, yo sé que Dios me está observando las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Esto es lo que nos permite a nosotros, lo acabamos de compartir en otro mensaje. Esto es lo que nos permite a nosotros andar por la vida como un león. Si me muero yo después de compartir este mensaje, no me importa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que marca la diferencia. Esa conciencia que tú y yo tenemos, ese elemento que nos juzga, que nos habla y que hace que muchas veces las personas entren a la página, vean un mensaje y como saben que hay algo que les toca, que les choca con ellos, simplemente se salen. Pero Dios predeterminó, simplemente dice la palabra, que antes de que nosotros naciéramos y que estuviéramos en el estómago de nuestros padres, Dios ya había predeterminado esa cita divina que hace aproximadamente 2 años a mí me cambió y me continúa cambiando y transformando y mejorando y haciendo que crezca en espíritu y como persona en esta sociedad. Entonces el mensaje es sencillo el día de hoy. Nos cegamos en las pruebas porque realmente nuestra conciencia
nos dice que hay algo que no está bien delante de Dios. Y en ese momento lo acabamos de leer. Juan capítulo 10, verso 10. Esa inseguridad que tú y que yo tenemos o que podemos tener a causa de no estar bien con Dios realmente, Satanás viene y la usa y nos roba, mata y destruye. Lo que sea, lo poquito que sea que nos quede cuando estamos ahí de rodillas o sentados como sea, en medio de la prueba, el diablo, ¡boom!, nos termina de rematar. Así que la invitación es sencilla en este momento. Si tú sabes en tu corazón y sientes la necesidad de reconciliarte con Dios, de hacer las paces con el Señor Jesucristo, la palabra dice en Primera de Juan, capítulo 1, versos 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. No es que vamos a andar como unos querubines o como unos ángeles, sino que yo antes pensaba en droga, en mujeres, en borrachera y en hacerle daño. Dios nos comienza a limpiar y todo eso va desapareciendo lentamente, poco a poco, pero tú y yo comenzamos a sentir que hay algo, que hay una transformación y un proceso de regeneración en nuestro ser, que tiene cabida y que está sucediendo ahí. Pero lo acabamos de leer, Primera de Juan, capítulo 1, versos 9. Es una oferta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y en ese momento pues nosotros podemos comenzar de cero, porque ya nos arrepentimos. Entonces en este momento yo simplemente te voy a hacer la invitación. Hablemosle, desnudémonos delante de Jesucristo y digámosle: Señor Dios mío, Señor mío y Dios mío, en este momento, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido perdón por todos mis errores, por todos mis pecados, por todas esas cosas, Dios mío y Señor mío, que yo sé en mi mente, en mi conciencia y en mi corazón que yo he hecho mal. Yo te pido perdón, Señor, por todas esas cosas que yo sé que yo he hecho mal. En este momento, Señor Jesucristo, te pido que por favor entres a mi vida, que tomes el control de mi corazón, de mi mente y de mi conducta. Que seas tú, Señor Jesucristo, permitiéndome vivir en el gozo de tu salvación. Y de hoy en adelante, Señor mío y Dios mío, porque he creído y creo en mi corazón que tú puedes limpiarme, sanarme de mi maldad y darme una vida nueva. Ahora yo creo en mi corazón que voy a andar por la vida no más como una víctima, ni como un llorón, ni como alguien que le hacen daño. De ahora en adelante, Señor Jesucristo, yo creo en mi corazón que simplemente porque me arrepentí delante de ti, ahora yo creo en mi ser y en mi mente y en mi espíritu que puedo andar como un león por la vida, porque tú estás conmigo. Y la palabra dice, Isaías 41:13, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. No temas que yo estoy contigo. Porque creemos esta palabra, Señor Jesucristo. Encomendamos todo esto que nos está afectando en este momento. Los colocamos en tus manos y creemos en que tú tienes el control, Señor. Solamente danos la fuerza, el esfuerzo, el entusiasmo y la sinceridad que necesitamos para de una vez por todas, Señor Jesucristo, tomarte en serio en nuestras vidas, desde hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te oramos, te lo pedimos y creemos en nuestro corazón que en este momento somos una nueva criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Este es el mismo requisito, hermanos. Es el mismo requisito. 2000 años atrás y 2000 años después. Arrepentirnos y comenzar una vida desde cero. Aquí no hay palabras mágicas. Simplemente la sinceridad y la entrega que tú y que yo pongamos en este sistema que llamamos vida va a marcar toda la diferencia.
Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo y que te fortalezca. Recuerda, fortalécete en espíritu, lee la palabra, porque aquí están los misterios de la vida revelados para nuestro crecimiento espiritual y personal. Y entonces viene financiero, pareja y cualquiera que sea la cosa que tengamos en mente o cualquiera que sea el plan para nuestra vida. Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo y que el Señor te cuide, te proteja siempre y que nos fortalezca en espíritu un poco cada día más para seguir dando testimonio de esta bendita palabra hasta el día que Él venga por nosotros. Nos vemos luego.